Bienvenidos a No Apagues la Luz. En esta sección te estaremos contando relatos, historias, cosas paranormales que yo sé que a todos los que les asusta, les gusta. Así que, pues esta leyenda nos la enviaron. A mí me gustó mucho, la estuve leyendo y me pareció muy interesante y quería compartírselas con ustedes. Tiene algo similar a lo que yo había escuchado cuando tenía como unos 7 u 8 años, por ahí más o menos. Recuerdo que nosotros nos mudamos de una casa a otra casa nueva que había comprado mi mamá. Y esa casa estaba cerca de un río. Eran bastantes casas. Si no recuerdo, eran yo creo unas 100 o 200 casas por ahí. Entonces pues estaba cerca del río y creo eran las de la mera orilla. Era un pueblo todavía en ese entonces. Ahorita yo me imagino que ha de estar mucho más grande porque pues ya casi 17 años que no estoy allá. Y nosotros nos mudamos y se mudaban pues no se mudaban en sí todas las personas, sino como las iban comprando se iban mudando algunas personas o así. Y recuerdo que estaban enfrente de unas 3 casas donde nosotros vivíamos en la primera calle y había como unas casas así enfrente, también había como 3 y pues yo digo que atrás de nosotros había como 4 casas más y digamos unas 5 casas hacia atrás y ahí estaba un río. Entonces el velador nos contaba, porque eran otros tiempos, yo recuerdo que eran otros tiempos porque nosotros pasábamos con nuestros amigos, prendíamos fogatas y contábamos historias hasta las 12, 1 de la mañana y no corríamos peligro. O sea, nuestros papás no tenían tanto pendiente porque no sonaban tantas cosas como ahorita se están viendo, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces nos contaba el velador que ahí en esa calle en las noches se aparecía o escuchaban más bien el sonido de un caballo como corría y arrastraba unas cadenas. Y contaba que había mucha gente que lo había escuchado. Entonces nosotros empezábamos a preguntar y como íbamos conociendo pues gente de ahí, pues iban platicando, ya saben, las historias y todo eso. Decían obvio que se escuchaba la Llorona, pues estábamos cerca de un río. Ya saben que donde está el río, pues lo relacionan con la Llorona porque ahí mató a sus hijos y en fin. Y nos estaban contando que donde vivíamos nosotros, hicieron las casas hace años atrás, era como un cementerio y cerca de ahí había una hacienda que dicen que esa hacienda ya estaba muy vieja, porque yo recuerdo que de niño nos íbamos ahí a jugar a las escondidas solo, pero era muy vieja. Entonces dicen que ahí era como un casino y antes era pues como que era muy malo que jugaran cosas como que tengan que ver con dinero, apuestas y todo eso. Entonces dicen que la gente que no pagaba el dinero o algo, pues los arrastraban. Había un señor, el dueño del que era como el casino, los jalaba en un caballo y los iba arrastrando con las cadenas hasta que pues iban despedazando, los mataban por ahí, iban y los aventaban ahí donde supuestamente nosotros vivíamos. Después dicen que era un panteón antes y después dicen que removieron todo eso y en fin, no sé qué tanto desmadre hicieron ahí. Entonces lo hicieron y empezaron a sembrar como milpas y no sé qué. Entonces era ya como cultivo para sembrar pues la milpa. Y después cuentan que también fue destruido y fue cuando construyeron esas casas. Y yo digo que en una de las partes a lo mejor ahí sí es cierto o no puede ser, ¿verdad? Pero recuerdo una mañana que íbamos a la escuela y mi hermano estaba como peinándose en un espejo que mi mamá siempre tenía en la entrada de la puerta. Y dice que nosotros escuchamos que gritó y empezó a llorar. Y nosotros, pues, ¿por qué está llorando? No sé qué le pasó. Y dice que estaba una señora tejiendo ahí, una viejita en el sillón. Y nosotros nos quedamos como diciendo, pues, ¿qué está pasando, no? Después platicamos con nuestros amigos y los vecinitos y todos contaban también cosas que pasaban en sus casas. Entonces, pues, eso sería como algo de investigar o no, pero es algo que les quería compartir. No tiene terror ni nada, éramos unos niños, o sea, tampoco. Pero sí pasaban cosas ahí. Pues para no entretenernos más, vamos directito a la leyenda que les traigo del capítulo número 2. Y solo recuerda que si estás escuchando esta historia solo en tu habitación,
de no apagar la luz. La leyenda del charro negro. Un jinete que transita las zonas rurales de México en busca de alguien que tome su lugar en el más allá. La leyenda del charro negro cuenta la historia de un espectro que una vez fue hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes, como él, tienen una deuda pendiente con el diablo. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplir sus caprichos. El charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces, incluso no comía durante días para ahorrarse algunos pesos para poder comprarse un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: invocar al diablo para pedir solamente riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. Aquella entidad supo leer los labios y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediatamente le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastárselo. Lo único que le pedía era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que a él nada le causaba miedo y terminó aceptando. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vinos y trajes muy costosos. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se le había olvidado aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba más cerca, se asustó como nunca. El terror lo invadió hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de la hacienda a poner cruces por toda la hacienda y construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecérseles enfrente al jinete y a su caballo, esta vez con el fin de llevárselo. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecérseles enfrente al jinete y a su caballo, esta vez con el fin de llevárselo. El diablo dice: iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré conmigo. El charro no tuvo tiempo de responder cuando se dio cuenta que su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecerse. Solo le quedaba el ajuar del charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno, aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con las monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y de salir de ahí para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionero por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrían descansar en paz.
¿Y tú? ¿Aceptarías algunas cuantas monedas de ese charro? Y si las aceptarías, solo recuerda de no apagar